Hola, buenos días. Mi nombre es Esmeralda Reyes Hipólito. Estudio en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, UMB Villa Victoria. Junto con mi compañera Yadira Venteño de la O, vamos a explicar el tema 2.4, ámbito de validez de la ley penal. Corresponde a la materia de teoría del delito, impartida por la licenciada Beatriz Adriana Gutiérrez García. Vamos a empezar dando una introducción acerca de mi tema. Bueno, de nuestro tema, ámbito de validez de la ley penal. ¿A qué se refiere? Pues como su nombre lo dice, validez de la ley penal. Se precisan los alcances y límites de la ley penal. Primero, debemos de saber cuáles son las normas que se van a aplicar, tanto en el ámbito material, temporal, espacial y personal. En el material vamos a encontrar el orden común, que también se puede denominar local u ordinario. En ese se dice que las entidades federativas deben de legislar en materia penal. En el federal o excepcional quedan comprendidos todos los delitos, y en el militar son las que son regidas por un cuerpo armado. En este vamos a mencionar artículos muy importantes como los de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sería el artículo 5, 10 y 13, que más adelante se los daré a conocer. Por otro lado, también vamos a ver los principios de la ley penal, como es el principio de territorialidad, extraterritorialidad, personal y universal. Todos estos principios son muy importantes, ya que el primero que mencioné es aquello que se va a aplicar a los hechos que se cometan dentro del territorio. Y bueno, les voy a mencionar algunos temas que va a explicar mi compañera Yadira. Va a explicar acerca de la extradición, la expulsión, igualdad ante la ley, el principio de la igualdad, que entraría el derecho interno y el derecho internacional. ¿Por qué les digo que estos temas son muy importantes? Porque al final todos estos temas nos van a llevar a uno solo, que es el ámbito de validez de la ley penal, cómo se aplica el espacio geográfico, el tiempo, la vigencia y todo lo demás. Un ejemplo, en la extradición mi compañera les va a explicar cómo puede ser. Les voy a mencionar activa, pasiva, espontánea o de paso de tránsito. En verdad que son muy, muy importantes. Espero y nos entiendan, espero y les guste el video. Y bueno, vamos a dar continuidad a lo que es nuestro videoclip. Espero y les guste muchísimo. Y vamos a continuar, ¿ok? Ámbitos de validez de la ley penal. Se precisan los alcances y límites que la ley penal tiene. Vamos a encontrar el material, el temporal y el espacial. En el material, orden común, se le conoce también como local u ordinario. Cada entidad federativa legisla en materia penal, es decir, pertenecen al fuero común, no lo reservado a la federación. El federal o excepcional, en este quedan comprendidos los delitos que afectan a la federación y se les llama delitos federales a los establecidos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Militar o castrense, rige las relaciones del cuerpo armado. Existe una legislación como lo es el Código de Justicia Militar. En este se señalan los delitos y las penas correspondientes a los miembros del ejército. También vamos a encontrar el artículo 5, que habla de la libertad de trabajo y sus límites. Cada persona puede elegir su profesión o trabajo. Artículo 10 va a hablar de la posesión de las armas que tenemos los ciudadanos, que como sabemos es un derecho. El artículo 13, la prohibición de las leyes privativas y tribunales especiales. Por consiguiente, el ámbito de validez temporal consiste en afirmar que es aplicable solo durante su vigencia y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ninguna ley puede aplicarse respecto de un hecho ocurrido antes de su surgimiento de la norma. También lo podemos encontrar en el Código Penal Federal establecido. En el espacial, la ley debe aplicarse en el espacio, tiempo donde fue creada. Por consiguiente, vamos a continuar con los principios y vamos a encontrar el de territorialidad. La ley penal se va a aplicar a los hechos que se cometen dentro del territorio de este estado, independientemente de la nacionalidad del sujeto.
Extraterritorialidad. Supone en ciertas situaciones a la ley mexicana puede aplicarse fuera del territorio nacional. Uno se aplica dentro y el otro en ciertas ocasiones se aplica fuera. En el personal, ¿a quién se le va a aplicar la ley penal? ¿A qué persona? ¿A qué sujeto? En el real, los bienes jurídicamente tutelados, aquellos a los cuales protege el Estado. Y el Estado determina la sanción del delincuente. El universal, todas las naciones deben de tener el derecho de sancionar al infractor de la ley. Y eso es todo. Muchas gracias. La extradición es la entrega que hace un Estado a otro de un acusado o condenado que se ha refugiado en aquel. Este se subdivide en 5 partes, las cuales son activa, pasiva, espontánea, voluntaria, de paso o tránsito. La activa se refiere al que solicita la entrega del delincuente. La pasiva tiene lugar según el país que hace la entrega del delincuente, país donde se refugió el sujeto. La espontánea la aplica al país donde se encuentra el delincuente sin ser requerido. Cabe mencionar que la extradición ocurre en el plano interno, o sea nacional, o externo, o sea internacional. En este último caso se rige por los tratados internacionales en los que los estados son parte y por las disposiciones de la ley de extradición internacional. La expulsión consiste en el que el estado puede expulsar a los extranjeros bajo determinadas circunstancias. Eso lo podemos encontrar en el artículo 33 constitucional, en el párrafo segundo, el cual nos dice que el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Otro de los temas del cual les voy a abordar es la igualdad de todos ante la ley. Bueno, antiguamente no prevalecía esta consideración ya que había muchas injusticias, y más en la clase o en los grupos menos privilegiados, que sería como la servidumbre y la esclavitud. Las personas que se seleccionaban para este tipo de grupos las seleccionaban por su sexo, edad, color, raza. Estos hacían ciertas civilizaciones, y en algunas las deformaciones físicas hacían que la ley se aplicara con mayor rigor a quienes habían tenido la desgracia de padecerlas, o según las condiciones sociales, como ser de castas, siervos, esclavos, etc. Por su parte, México establece en la Constitución mexicana, en el artículo 2, el principio de igualdad, el cual prohíbe la esclavitud y considera libre al esclavo extranjero que entra en el país. Por otra parte, en el artículo 12 constitucional se declara que no se considerarán ningún título de nobleza, prerrogativas ni honores hereditarios, e incluso se desconocen los concedidos por otros países. Otro artículo que se relaciona con el principio de igualdad es el artículo 13 constitucional, el cual prohíbe la creación de leyes privativas y de tribunales especiales, con lo que establece un trato igual a todos los ciudadanos. Por último, les voy a explicar las excepciones al principio de la igualdad, el cual nos dice que existen situaciones especiales en las que este principio deja de tener aplicación, las cuales, como se verá, se justifican plenamente. Estas excepciones se dividen en el derecho interno y el derecho internacional. En el derecho interno se presenta un caso en el que a determinados servidores públicos, ante la comisión de un delito, se les da un trato especial, derivado de su función ante el Estado, antes de la reforma constitucional de 1982, la cual se llamaba fuero. La responsabilidad de los servidores públicos da lugar al castigo correspondiente, previo juicio político, en vez de seguirse el procedimiento que correspondería a cualquier ciudadano. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el título 4 de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimoniales del Estado, podemos encontrar los artículos 108, 109, 110. Por último, el derecho internacional, que nos dice que existe la institución de la inmunidad,
prerrogativa que se concede a los diplomáticos de otros países que se encuentran en el territorio nacional en el desempeño de sus funciones. Su razón de ser consiste en garantizar el debido cumplimiento de dicha función y evitar obstáculos e impedimento o incluso falsas acusaciones que trascenderían. En tal aspecto, se debe estar a lo dispuesto en tratados internacionales. Si el delito de que se trata no se haya previsto en la legislación penal interna, pero sí en un tratado internacional, se estará al señalamiento del artículo 6 del Código Penal Federal, que prevé la aplicación de un tratado internacional en el que México haya sido parte o lo haya ratificado. En conclusión, el ámbito de validez de la ley penal nos dice que trata de precisar los alcances y límites de la ley penal. Otro de los temas que se trataron fue la de extradición, la cual nos dice que es la entrega que hace un estado a otro estado de una persona que cometió algún delito y se está refugiando en su estado. Por otra parte, la expulsión consiste donde un estado puede expulsar a un extranjero de su territorio por haber cometido alguna falta en la misma. Otro de los temas abordados en la exposición es la de igualdad ante la ley. Bueno, esta nos hace referencia a que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos ante la ley. Y por último se abordó el tema de excepciones al principio de igualdad, el cual se divide en derecho interno y derecho internacional. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.